Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Bienvenidos y bienvenidas todos los maestros que están vinculándose a nuestro segundo seminario internacional Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina. En 4 minutos vamos a empezar un viaje maravilloso que Verónica y Hugo nos traen a compartir desde el yoga para niños, que niños somos todos, eso nos sirve para todos, ¿cierto, Verónica? Y obviamente la experiencia radial como estrategia que nos trae Hugo desde Argentina. Bueno, maestros, a todos los maestros y maestras en el ejercicio y en formación, quienes desde las diferentes latitudes se suman a este diálogo de saberes, como las voces de Argentina, Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Cuba y los territorios de nuestra bella Colombia, Boyacá, Duitama, Tunja, Tibaná, Medellín, Sucre, Cartagena, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Bogotá, se unan a este tejido de pedagogías situadas. Y en este tejido de pedagogías situadas vamos a iniciar a tejer en esa dinámica de lo que somos, de el ser maestros. Y ese ser maestros dentro de una construcción de pedagogía y didácticas. En este segundo seminario internacional, nosotros hemos puesto nuestras voces, nuestras miradas para unirnos como latinoamericanos en una sola voz a decir qué hacemos desde nuestros territorios. Y de esa construcción de nuestros territorios, esta tarde vamos a tener unas propuestas que invitamos a Alfonso. Te entrego mi maleta para que nos presentes a Verónica. Claro, gracias Luisa. Aquí recibo la mochila, una mochila de Chimichagua, Cesar, de la tierra de la piragua. Vamos a tener precisamente un encuentro maravilloso, como lo dije precisamente en el saludo a nuestros ponentes, una experiencia del espíritu, del cuerpo, de la palabra. Vamos a tener a Aida Verónica Lara Duque, que nos va a hablar sobre yoga para niños, cuerpo, mente y cuerpo. Ella es licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Centro de Educación Superior, Investigación y Profesionalización CEDIMPRO, licenciada en Educación Artística con énfasis en danza y teatro de la Universidad Antonio Nariño, máster universitario en Neuropsicología y Educación UNIR, fundadora y directora de EYOCA, una sonrisa transformadora, docente de la Universidad del Bosque, y a Hugo Ignacio Pizarro, desde Argentina, con la radio escolar como experiencia pedagógica para transmitir el conocimiento. Él es doctor en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, el locutor nacional del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ICER, UNIC, estudiante de la especialidad en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinador general de la Revista Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia, perteneciente a la Red Comedi y miembro del comité editorial de la revista Dossier Suramericano. En todo caso, pero como siempre, desde la Red Chisua, le damos la bienvenida. Verónica, te voy a entregar la mochila para que nos metamos en este tejido del asombro de la infancia y para que nuestros chicos vengan con esa sonrisa a hacer de nosotros este cálido encuentro del yoga con el cuerpo y a recuperar esa armonía que de pronto en estos momentos la escuela no la tiene en sus espacios, pero la tiene en la casa. Bienvenida, Verónica, te entrego la mochila. Muchas gracias, Luisa Elvira, recibo la mochila también. Una mochila que sigo llenando con muchas experiencias, sigo llenando con todos los tejidos que cada uno de ustedes nos ofrece para nuestros niños, para poder ofrecer a nuestros niños. Si me cultivo yo, pues tengo que ofrecerle a mis niños entonces y a la educación de nuestro país que tanto lo necesita. Entonces la recibo con mucho amor y con muchas ganas de seguir llenándola, de mucho conocimiento y de muchas experiencias. Muchas gracias.
Entonces, bueno, buenas tardes para todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces hoy vengo a compartirles una experiencia que se llama Yoga para Niños, Cuerpo, Mente y Juego. Bueno, voy a contarles inicialmente un poco sobre mí, que forma parte de este proceso de yoga para niños. Yo soy licenciada en educación preescolar y licenciada en educación en artes, y me inicié como educación preescolar. Toda mi vida he sido bailarina, eh, y estuve trabajando en educación infantil durante mucho tiempo, pero pues las artes siempre fueron parte como de mi esencia. Me metí a estudiar la educación artística y di en un colegio. Yo trabajaba con colegios del norte de Bogotá, y por cosas de la vida tuve una rectora que yo toda la vida he tenido el cabello corto, y una vez siempre me calvié, y una vez le llegué calva a la rectora nueva del colegio, y ella pues se sorprendió bastante y tuvimos una discusión muy fuerte. Entonces yo ya venía teniendo reflexiones con respecto a esa educación en artes que se venía impartiendo en los colegios, y en lo de pronto un poco desilusionada y frustrada que estaba dentro del espacio, y esta discusión con ella fue como la cereza del pastel, y dije no, me retiro de las instituciones, no quiero más. Entonces de esta manera tuve una experiencia muy importante con el colegio a nivel artístico y a nivel de educación preescolar, pero me retiré y decidí lanzarme al mundo y ofrecer una experiencia pues que yo quería hacer, que era eh, arte para niños. Por esa razón se construyó Eyoka, que es una empresa que fundé hace 2 años con una gran amiga pues que ya no está, y con la que he podido llegar a jardines de la ciudad de Bogotá, en la que puedo impartir inicialmente arte, pero poco a poco, estando en las instituciones de educación preescolar, dándome cuenta como de las necesidades que habían, de la falta de trabajo en el cuerpo de diferentes maneras, como de esa necesidad de ir a explorar el cuerpo del niño de otras formas a partir de las artes, sin que hubiera, sin que hubiera ese estrés de tener un producto artístico. Entonces, bueno, y con una gran influencia de mi papá, que toda la vida ha sido un gran amante de todos esos temas de la relajación, del yoga. Entonces decidí lanzarme y empezar esa formación con respecto al yoga. Entonces estudié en la escuela Inspire aquí en Bogotá, estudié con Kinder Yoga, una maestría chiquita en Kinder Yoga aquí en Bogotá, y luego hice un curso también de yoga danza que todavía sigo practicando, y así empiezo a tener herramientas y habilidades para ofrecer a los niños yoga para niños. Eh, Luego seguí indagando, y entonces encuentro que pues, hay muchas docentes de yoga que han escrito para niños y dan diferentes significados a este yoga. Entonces dicen que el yoga para niños es vivir dentro de un espacio feliz, es el amor hacia uno mismo, es un sistema que conecta todo el ser, es una disciplina física que utiliza el cuerpo y la respiración para el conocimiento de sí y la claridad mental. Entonces yo digo que el yoga para mí es esa unidad del cuerpo y de nuestros pensamientos que se alinean a partir de nuestras acciones, de nuestra respiración, de nuestro ser, de nuestras actividades, de nuestras fortalezas, inclusive de nuestras debilidades, y que lo que hacen es proporcionarnos un ambiente sano emocional, permitirle al niño tener una experiencia en donde debe haber un docente promotor de una educación consciente, donde él tiene también que saber del asunto y tiene que poder haber sembrado en él por lo menos esa semilla, para poder generar cambios y para poder llevar esos ambientes emocionales sanos, en donde se fomenta una higiene mental positivo, en donde se habla de generar un equilibrio en los niños. De esa manera, entonces empiezo a crear un proyecto en el que tengo 3 objetivos claros, y me baso pues también en el yoga como disciplina, y es primero pues fomentar los valores,
enseñar hábitos saludables en los niños, desarrollar una conciencia ambiental y fomentar el desarrollo de la psicomotricidad. Entonces, las llamas pues son esas actitudes y valores que la humanidad tanto necesita y que seguimos trabajando dentro de la educación, y el Ninjama, que son esos hábitos personales asociados a la salud. Entonces, ¿qué trabajamos? Pues hablamos sobre la sinceridad, hablamos sobre decir la verdad, sobre respetarse a uno mismo, aprender a compartir, sobre no tomar las cosas ajenas, sobre aprender a ser moderados, cuidar nuestra higiene personal, cuidar el entorno en el que estamos, cuidar nuestra tierra, mantener siempre una actitud positiva, estar también satisfecho con lo que se tiene, con lo que se es, amarse a uno mismo, ser disciplinado, terminar las actividades que se empiezan, dejar a un lado la pereza, emprender también a disfrutar el silencio y la quietud. Dentro de ese desarrollo de conciencia ambiental buscamos que el niño aprenda acerca de la alimentación sana, sobre el cuidado del aseo personal, sobre la comida sana, identificar también identificar la naturaleza, todo lo que ella nos provee, amar, respetar la tierra, tener una conexión con nuestra madre tierra y pues diversas actividades que fomentan esa conciencia ambiental. También fomentar el desarrollo de la psicomotricidad. Entonces, pues por lo que trabajamos, el yoga también es una técnica corporal en donde se trabaja el tono muscular, donde trabajamos la lateralidad, donde trabajamos la conciencia corporal, donde trabajamos la postura del cuerpo, el conocimiento del cuerpo, la coordinación visual, eh, la postura corporal, bueno, y todo esto teniendo en cuenta pues los diferentes procesos madurativos, ¿no? Porque yo trabajo con niños que van desde 1 año hasta 5 años. Hasta 5 años he tenido la oportunidad de trabajar, entonces cada una de estas etapas pues presenta diferentes desarrollos dentro de su cognición y su desarrollo corporal. Varios autores han hablado sobre los beneficios que esta disciplina nos provee, entre ellas pues la mental, está la calma y la relajación de la mente, favorece nuestra atención y memoria, desarrolla la imaginación, fomenta la creatividad, reduce los niveles de ansiedad, estimula la actividad y la agilidad mental, nos vuelve sujetos activos del propio aprendizaje. A nivel físico, pues como les decía, trabaja el tono muscular, las habilidades motrices básicas, correr, trotar, saltar, caminar, favorece esa postura corporal, el esquema corporal, el desarrollo de los sentidos, entonces favorece a la percepción también, mejora la capacidad de relajar y descansar el cuerpo, que también es tan importante para nuestro tono muscular, y ser consciente de la respiración y aprender sobre ella. A nivel emocional, nos da beneficios como la autoestima, el amor propio, ayuda a entender y aceptar las diferencias que tenemos, permite identificar nuestras emociones y canalizarlas también, favorece la cohesión de grupo, la expresión y la comunicación, fomenta los valores, que es uno de los objetivos más grandes que tenemos, aporta espacios de desarrollo para la seguridad, espacios cooperativos, individuales, mejora la confianza, fomenta la autoestima, socializar y bueno, muchísimos otros más que aquí podría yo quedarme haciendo una lista de lo que sucede. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a reunir como todas las experiencias y todo lo que he estudiado y lo que me ha enseñado la experiencia y empiezo a crear, a hablar de una metodología a la que yo le llamé una metodología para la apertura. ¿Por qué para la apertura? Porque lo que busca es abrir el cuerpo, la mente y el corazón del niño para que a partir del lenguaje artístico, que es el que utilizo como instrumento de comunicación y expresión, en el que sé que tiene gran influencia dentro de la emoción y la sensación, trabajar la imaginación, a partir de ella trabajar la expresión, trabajar la comunicación, y pues por eso se llama metodología para la apertura. Dentro de esta metodología yo hablo o trabajo de la danza, el teatro, las artes plásticas y el juego. Dentro de cada
uno de estos puntos, pues trabajo diferentes herramientas dentro del teatro. Tengo en cuenta el disfraz, el maquillaje, la expresión corporal, la dramatización, experimentamos con objetos, jugamos a que somos elementos, trabajamos el gesto facial, la relación con el cuerpo del otro. A nivel corporal nosotros trabajamos diferentes ritmos. Siento que incluso hay cierta alfabetización musical porque no solamente trabajamos con música infantil, sino que también nos damos la oportunidad o el permiso de traer música folclórica de Colombia, pero también internacional. Hemos traído ópera, música clásica, música de relajación, y que los niños aprenden también a escuchar y a disfrutar. Hemos creado danza a partir de sonidos que ellos han hecho con su cuerpo, creamos danza a partir de sonidos de la naturaleza, a partir de sonidos que otros nos hacen con los elementos que hay en el espacio. Entonces ha sido un aliado muy importante esta parte artística. Dentro de las artes plásticas, la aprovechamos debido a que aprovechamos esa sensibilidad que tiene el niño para trabajar los materiales de reciclaje. Intentamos trabajar mucho con material de reciclaje y aprovechamos también para hacer esa alfabetización con respecto al arte. Y entonces hablamos de algunos artistas, hemos tenido la oportunidad de hablar de Kandinsky y hablar del punto, hablar del color, hemos tenido la oportunidad de pintarnos y de también explorar algunos de esos puntos artísticos que tantas personas nos traen diferentes técnicas y hemos tenido la oportunidad de trabajarlas también. Y el juego, pues ha sido fundamental dentro del ejercicio, tomando un poco a Huizinga y reconociendo que el juego es algo que está ligado más allá de lo racional, lo físico, lo emocional y lo espiritual, con todo lo sagrado y psíquico, y eso sagrado hace parte de eso sagrado, hace parte del juego, y jugar nos permite a nosotros disfrutar, nos permite a nosotros aprender sin nada que esté haciendo una presión en mí, sino que simplemente lo disfruto y entonces logro tener una recordación de lo que sucedió porque fue algo que me impactó, fue algo que me gustó. Entonces, utilizo el juego para crear situaciones nuevas, ofreciendo la representación del mundo de diferentes maneras y organización del mundo de diferentes formas, permitiendo que el niño disfrute, aprenda y recuerde, que es como el objetivo primordial que tenemos con esto. Por esa razón, utilizo estos tres elementos dentro de la metodología para la apertura, pues a la que yo le llamé. Y por esto se crea un programa al que le llamo del cuerpo hacia la mente. Del cuerpo hacia la mente, entonces es basado también en el yoga, en donde utilizamos 4 elementos fundamentales para el yoga también, entre ellas pues está inhalo y exhalo conscientemente, en donde hablamos sobre la conciencia de la respiración. Luego entonces hablamos, ahora me convierto en, es un momento en donde hacemos asanas. Yo ahora ahondaré un poco más en cada una de estas temáticas. Luego hablamos del aquí y ahora, que es la atención plena, el momento presente, y atendiendo el interior ya es como el momento en donde ya hago una introspección de lo que está pasando conmigo. Entonces, como se pueden dar cuenta, inicialmente es lo externo, es mi cuerpo relacionándose con el mundo, mi cuerpo teniendo una experiencia y al final es mi cuerpo recogiendo toda esta experiencia y canalizándola y de pronto masticándola un poco para poder adquirir algo de información que me quede en el cuerpo. Entonces, inhalo y exhalo. Es la parte en donde hablamos, en yoga se les llama pranayama, pero entonces es donde lo que buscamos es que los niños tomen conciencia de su respiración. ¿Cómo? Pues a partir de experiencias, a partir de preguntas, entonces nos convertimos en animales, nos convertimos en objetos, nos convertimos en mamás, en papás, somos diferentes personajes y a partir del teatro entonces logramos llegar a juegos en donde vamos a convertirnos, por ejemplo, ahora en una mamá que está tomando el tinto y entonces ella respira por su nariz, inhala. Ay, este café huele delicioso, pero está muy caliente y lo voy a soplar. Y exhala.
Entonces, como con este tipo de juegos logramos que el niño empiece también a darse cuenta que hay una respiración constante en su cuerpo y que sin ella no puede vivir y que es importantísimo que sea consciente de esta respiración. Algo que tengo muy presente es que la respiración que realizamos siempre es nasal y es algo en el que hago hincapié en los niños. Respiramos siempre por la nariz. ¿Por qué? Porque el aire entra caliente, porque el aire está puro, el aire está filtrado y también hacemos diferentes tipos de respiración. Entonces hay respiraciones que nos energizan, respiraciones que nos calman, que nos centran, que nos relajan. ¿Y cómo se da esto? Pues por el ritmo de la respiración. El ritmo es el que nos permite o nos determina el efecto de cada una de las respiraciones. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hago una inspiración larga y una expiración corta y activa, entonces me calmo, o por ejemplo, yo hago una inhalación más corta que la exhalación, entonces me estoy revitalizando, y ese tipo de ejercicios, aunque no les contamos a ellos, estamos haciendo una actividad, una respiración energizante, depende del contexto y depende de lo que esté sucediendo en el momento, se toma la decisión de qué tipo de respiración vamos a realizar. Entonces hoy vamos a hacer una respiración relajante, hoy vamos a hacer una respiración que nos va a revitalizar porque el ejercicio que vamos a hacer necesita de mucha energía. Entonces son aspectos que tenemos en cuenta durante la clase. ¿Qué hacemos? Entonces dibujamos nuestra respiración, la dibujamos en el aire, como les digo, jugamos todo el tiempo, estamos jugando. Hacemos respiraciones inicialmente abdominales, es lo que se hace. Le enseñamos al niño, entonces muchos conocen la respiración del globo, entonces empezamos con esa respiración del globo, ellos se acuestan y además empiezan a darse cuenta que su abdomen y su diafragma sube y baja y empiezan ellos a hacer conciencia de esa respiración. Luego, entonces, pasamos a una etapa que se llama Ahora me convierto en, y hace énfasis en las asanas. Entonces, la gente piensa que el objetivo de la asana es meramente físico, pero en realidad no. La asana tiene un objetivo mental también muy fuerte, porque el niño experimenta diferentes posturas a nivel corporal, están pasando muchas cosas, pero a nivel mental también están pasando diferentes situaciones, entonces él se está retando, él está pensando que sí puede, o por el contrario está sufriendo porque no puede. Entonces, ¿qué pasa con ese reto que le ponen a mi cuerpo, en donde mi mente también tiene una influencia muy grande para poder llegar a lo que necesito? Esas asanas se hacen también a partir de juegos. Para mí la asana es un ejercicio de observación propia porque no hay una competencia, es hasta donde el niño puede llegar, y como les decía, pues se tienen en cuenta todo ese sistema de maduración en donde va el niño, y sabemos hasta dónde el niño puede llegar, pero muchos llegan hasta donde pueden, otros quieren ir más allá, y eso depende de esa observación que el niño hace de sí y de pronto de lo arriesgado que él quiera llegar a ser. Sin embargo, pues como licenciada en preescolar y como licenciada en artes, conozco hasta donde un niño de diferentes etapas podrían llegar a estar, de pronto hasta dónde pueden llegar, ¿no? No quiere decir que yo lo limite hasta un punto, pero sí tengo que tener cuidado pues con sus cuerpos. Hacemos juegos de memoria, utilizamos ficha, dados para yoga, nos transformamos, y en las transformaciones los niños tienen la oportunidad de crear sus propias historias, entonces lanzamos fichas y ellos van contando también qué es lo que está sucediendo con esa ficha, y ellos empiezan a transformar sus cuerpos a partir de lo que se les propone y de lo que le propone la ficha y de lo que su amigo le propone. Entonces, es un espacio en donde inicialmente yo, digamos que yo soy la que propongo, pero ellos son los que terminan muchas veces los ejercicios. Acá se utiliza pues obviamente el teatro, y la danza está fuertemente implicada. Bailamos, hacemos yoga, hacemos teatro, hacemos yoga, utilizamos cuentos, utilizamos historias, poesías. A mí me pasa algo precioso que es no sé, es una habilidad que he ido desarrollando, y es que estoy en una clase y voy muy planeada en mis clases, siempre súper organizada,
y el contexto me presenta una cosa muy distinta y soy una persona muy corporal y mi cuerpo empieza a transformarse y empiezo a crear. Entonces empiezan a salir canciones de la nada, poesías de la nada, y yo empiezo a escribir cuando llego a mi casa. Tengo una bitácora en la que escribo todo lo que sucede y escribo y escribo, y me he dado cuenta que he logrado crear muchos ejercicios. Entonces es una experiencia que me ha alimentado a mí. Ellos me enseñan, ellos me han dado muchas de las herramientas que hoy día tengo y pues que sigo construyendo, ¿no? Entonces ha sido una retroalimentación constante con ellos. Eh, de ahí pasamos al momento aquí y ahora, en donde ahora le llaman mindfulness, y es ese momento de estar presente. Es un momento en el que el niño, lo que pretendemos es que él disfrute el momento en el que se encuentra. Por eso utilizamos ejercicios en donde los 5 sentidos están presentes. Entonces escuchamos los ambientes, cuáles son los ruidos que están pasando alrededor, qué es lo que está sucediendo. A veces nos tapamos los oídos y observamos qué es lo que está pasando y luego hablamos de eso que está sucediendo. Comiendo, hacemos meditaciones con nuestras mismas frutas. Entonces si nos vamos a comer un banano, observamos, hablamos del banano, qué color es, de qué color, hay un negro, hay amarillo, alguien dice que hay naranja, cómo se ve, cuál es su textura, cómo lo siento, lo destapo y luego me tomo el tiempo para saborearlo, para hablar de qué se siente, es arenoso, es dulce, es blando, es fuerte, y es una experiencia que considero yo que aporta a nivel de percepción y aporta a nivel de ellos entienden que están ahí disfrutando el momento presente, que es lo que pues a muchos nos cuesta, ¿no? Estamos aquí en un momento, pero entonces tenemos 3 computadores alrededor escuchando un montón de cosas, pero pues en realidad no estoy disfrutando de ninguna. Entonces esa es una cosa en la que trabajo fuertemente. Un ejercicio práctico de gesto controlado hace referencia a un ejercicio que les hago, y es que cierran sus manitos, imaginan que su mano es una flor, y entonces yo miro mi mano y empiezo a abrir dedo por dedo y me doy cuenta que cada dedo es un pétalo y ese pétalo se abre y me lo imagino y veo su color y la huelo y observo, y luego lentamente voy cerrando pétalo por pétalo en el ritmo que yo deseo, con una respiración consciente, y cierro mi mano y aquí está mi flor, cerrada como un capullito. Son ese tipo de ejercicios que realizamos también, ¿no? Trabajamos las mandalas, que es un ejercicio también que nos ayuda mucho a la atención, a la concentración, el masaje corporal entre ellos, que les encanta, y utilizamos la música para los masajes. Entonces vamos a tocar el piano, o hay un juego, hay un juego que es de la máquina, y hay una orquesta sinfónica tocándola y ellos están jugando a que su compañero del frente son una máquina y ellos tocan el cuerpo de su compañero y se hacen masajes y están disfrutando también el momento, y hablamos de lo que sucede después. Luego pasamos atendiendo el interior. Entonces aquí, como les había dicho, ya hablamos de nuestro exterior, ya tuvimos un montón de experiencias, y ahora en el yoga es fundamental una parte a la que le llamamos Shavasana, y ellos se acuestan, interiorizan qué es eso que está pasando, ¿no? Entonces recargamos esas baterías y traemos todo lo que sucedió y lo traemos y como que lo adherimos lo imprimimos en nuestro ser, en este espacio de relajación. Entonces, en ese espacio de relajación, ellos cierran los ojos, en ocasiones escuchamos sola música, en otras ocasiones solamente sentimos cómo se sienten nuestros cuerpos, percibimos y hablamos solamente de nuestro brazo derecho o nuestro brazo izquierdo, o nos imaginamos que somos nubes. Bueno, hay muchas formas en las que jugamos a hacer visualizaciones en estos momentos y que sabemos que son fundamentales para ellos, además porque son un espacio en donde podemos generar un silencio y quietud, que para el niño es tan difícil. Entonces son shavasanas que no son muy largas en realidad, son más bien espacios cortos en los que aprovechamos ese momento para que él disfrute de estar con él mismo.
¿sí? Es un momento muy importante dentro del espacio del yoga y también del yoga para el niño, porque ellos empiezan a tomar conciencia de lo que sienten, de lo que sienten allá dentro de su corazón, ellos empiezan a sentir su respiración, empiezan a sentir su corazón latir, empiezan a sentir, a escuchar qué es lo que está sucediendo y algunos llegan a imaginar, ¿no? Dependiendo de la edad. Entonces también utilizamos diferentes espacios de Shavasana, pues teniendo en cuenta las edades. Y pues dentro de este espacio he tenido, como les digo, llevo en realidad con el yoga como full time, estuve todo el año 2019, este año 2020 he tenido la oportunidad corta de hacer clases virtuales, pero pues la experiencia no es la misma, la verdad. Entonces tampoco lo he buscado. Me he tomado este año, como decía el profesor Luis Alfredo, un año en el que me he dedicado a estudiar, a escribir, a leer, a nutrirme de todos ustedes, escuchándolos todos los sábados, también muchos de los sábados, de pronto no todos, pero escuchando y desnutriendo mi propuesta y con muchas intenciones de llegar afuera a seguir construyendo. Sin embargo, en la poca experiencia que he tenido con los niños, he tenido casos en donde he tenido niños con Asperger, en donde me dice la profesora, llegó la profe de yoga, ay, qué bueno, Juanjo estaba súper alterado y él sale de tu clase muy tranquilo. Entonces son cosas que me hacen pensar, me hacen reflexionar. O niños que, ay, Dios mío, he tenido niños que inician su clase sin quererse tener ningún contacto físico con alguien y finalizando un proceso, ¿no? No es de una clase, ha sido un proceso de todo un año en donde el niño al finalizar me abraza y me dice gracias o me lleva cosas y hay un contacto cercano con él donde a comienzos de año no se podía hacer. Niños en donde han tenido momentos de agresividad fuertes y aunque no se ha eliminado del todo, ha tenido mucha calma frente a acciones fuertes, a relaciones muy fuertes con sus compañeros, en donde ha bajado y donde ha aprendido a limitar sus espacios y limitar sus espacios también corporales, ¿no? Y a también seguir instrucciones, porque además le cuesta mucho seguir instrucciones. Entonces son casos que, aunque pequeños, me hacen seguir reflexionando frente a las diferentes proyecciones que pueda tener el yoga frente a los niños. A todo lo que puede concurrir dado a esta experiencia del yoga con los niños, y no solamente con los niños, sino también con las familias y con los docentes. Tengo muchas proyecciones, como les digo, pues es un proyecto que hasta ahora está empezando, pero yo quiero ofrecer talleres a los padres de familia, en donde ellos también tengan la experiencia que tienen sus hijos y donde encuentren un espacio diferente para comunicarse con ellos y para que entiendan de pronto de otra manera cómo ven ellos el mundo, porque es un espacio en el que ellos se pueden comunicar y ellos se expresan. Entonces es un espacio que sería muy enriquecedor también para los padres de familia. Me gustaría mucho pues continuar trabajando y hacer la construcción de un texto escrito, llegar a más sectores con el proyecto. Me gustaría mucho, quiero empezar procesos de investigación con respecto al yoga y las diferentes implicaciones que pueda tener a nivel familiar, en los procesos cognitivos, en los procesos sociales y pues todas las preguntas que van surgiendo a medida que voy experimentando. Proporcionar a la educación infantil pues herramientas en las que pueda aportar en el proceso de desarrollo de una infancia poderosa, fuerte y llena, porque siento que cuando se habla de yoga se habla de no, es que voy a relajarlo, no, es que nos vamos a tranquilizar. Sí, es verdad, el yoga tiene ese don de tranquilizar y centrar, pero el objetivo primordial del yoga es empoderar, es fortalecer, es llenar de energía. Entonces siento que el yoga lo que quiere llegar a hacer es empoderar esa infancia y darle herramientas para poder salir adelante en esta sociedad, ¿sí? Entonces es una herramienta poderosa, fuerte, que llena, que llena. Claro. ¿Terminé?
No, ya estamos, 2 minuticos. Listo, perfecto. Y pues también me gustaría mucho poder ofrecer talleres a maestros y a maestras que estén interesados en la formación de yoga, poder reunirme y seguir teniendo este tipo de conversaciones. En la Universidad del Bosque ya estamos empezando a buscar espacios de diplomado para yoga, yoga para docentes, yoga para niños, que va pues para docentes, para padres de familia. Entonces, pues ahí les estaremos contando. Ahora, en la época de pandemia, tengo un Instagram en el que he podido subir algunos de los ejercicios que me he inventado. Entonces, ahí está en mi Instagram, @yoka.sonrisa transformadora. Ahí podrán encontrar algunos ejercicios de yoga que monto para los niños, para las maestras también que estén interesadas, para que puedan tener pues, algunos juegos, algunas herramientas, y yo seguiré montando y seguiré contando mi experiencia a través del cuerpo, que es como me gusta. Soy muy corporal, entonces mis experiencias y mis cuentos también son corporales, y mis historias y como comunico es a partir del cuerpo. Entonces, pues les agradezco mucho. Ok, Verónica, maravillosa experiencia. Te escribe Marcela Aciar desde Patagonia, la Patagonia, dice, para que vayas pensándolo después de que la intervención de Hugo. Ella dice, esta metodología de apertura a través del yoga aporta a los niños herramientas para superar traumas, conflictos que condicionan su aprendizaje. Ha detectado esto en algunos niños y que a través de esta innovación pedagógica logran verdaderamente construir el aprendizaje, incluso para designificar frustraciones y respetar procesos. Entonces, para que Verónica vayas pensando en esa respuesta a Marcela Acer, que además es una de nuestras asiduas acompañantes en el seminario internacional, que siempre se está precisamente pendiente y conectada de todas las experiencias y todas las trasegares que estamos haciendo. Y obviamente Hugo la hacía en el saludo anterior, antes de empezar el programa, que en el seminario de educación rural latinoamericana de esta semana precisamente tuvimos unas experiencias desde Colombia sobre la experiencia de la radio, desde Aracataca, Magdalena, de la tierra del Nobel, y también desde Popayán. Entonces le paso la mochila a Luisa Elvira para que te presente de nuevo y para que obviamente nos lleves ya en este otro viaje por las ondas hercianas del aprendizaje que son la radio. Bienvenido, Hugo, al Seminario Internacional. Gracias, Alfonso. Hugo Ignacio Pizarro. La radio escolar como experiencia pedagógica para transmitir el conocimiento. Hugo es doctor en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Locutor nacional del Instituto Superior de Enseñanza de Radiofónica, ITSER, y estudiante de la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico. Hugo, te voy a entregar mi mochila para que tú inicies este diálogo de voces en la radio, que fue el que educó a toda una generación de nuestros padres y abuelos y nos tuvo comunicados ahora como nos tienen entretenidos las redes sociales. Bienvenido, Hugo. Luisa, Alfonso, muchas gracias. Recibo esta mochila, una mochila cargada de muchos conocimientos que seguramente se han ido sumando a lo largo de estas jornadas, y la radio, que es uno de los medios de comunicación que han trascendido fronteras y que nos llenan de orgullo. Comentarles también, antes de comenzar con esta presentación, que justamente en este año la radio en Argentina está cumpliendo 100 años, así que es sin lugar a dudas para nosotros y para quienes hemos transitado los caminos de la radio, todo un orgullo poder llevar adelante estos desafíos de poder transmitir el conocimiento de la radio a estas nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que por allí están más nutridos del desafío de la imagen, y que
puedan llegar a través del sonido, de la palabra, de esos silencios, de los efectos, a poder lograr esa imaginación que logra la radio. Es un gran desafío que justamente es lo que venimos a mostrar en esta propuesta, ¿no? Desde la red latinoamericana Comedy, de la cual formo parte aquí en Argentina, también les entrego un fuerte abrazo a todos los colegas que hoy nos están acompañando en este encuentro. Vamos a comenzar entonces con esta presentación. Voy a compartir. Bueno, en esta ocasión el trabajo se llama La Radio Escolar como experiencia pedagógica para transmitir conocimiento y bueno, Alfonso justamente comentaba esto de poderlo también compartir, no solamente en estas latitudes, sino también en otros lugares, pero yo quería comentarles lo que ha sucedido en mi ciudad, comentarles un poco desde dónde les voy a comentar mi experiencia, porque mi experiencia no surge en un gran centro urbano, sino en una pequeña localidad que forma parte de la provincia de Córdoba. Yo vivo en la ciudad de Almafuerte, que dista a unos 100 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, y en este caso, justamente, les quería mostrar cómo básicamente es una ciudad que tiene unos 15.000 habitantes, es un punto medio entre las dos ciudades principales de la provincia, ¿sí? La ciudad de Córdoba, que está a unos 106 kilómetros al norte de nuestra ciudad, y la ciudad de Río Cuarto, que está a unos 116 kilómetros de la ciudad del Almafuerte, y todas unidas por estas ciudades por la autovía 36. Nuestra localidad tiene como fuerte punto económico o desarrollo económico la actividad agropecuaria y el desarrollo turístico, junto con un incipiente desarrollo industrial. Justamente muy próximo a nuestra localidad, casi a pasos de nuestra localidad, fue construido en la década del 70 un dique, el dique Piedras Moras, sobre el río que cruza nuestra ciudad, el río Talamochita, formando uno de los 7 lagos artificiales, ¿sí?, que tiene nuestra provincia de Córdoba. Es un lago que tiene entre 600 y 900 hectáreas de extensión, y se lo utiliza como fuente de energía, captación de agua potable, y también como dentro de la actividad turística. También, y esto ya entrando a lo que tiene que ver con la faz educativa, Almafuerte cuenta con 7 centros educativos, 3 de ellos de nivel primario, 3 de nivel secundario, y uno de los centros educativos cuenta con formación de nivel primario, secundario y terciario. Además, Almafuerte cuenta con una universidad privada que al día de la fecha cuenta con diversas carreras que se dictan en nuestra ciudad. Ahí tienen un plano dentro del cual está nuestra ciudad. Ven en la margen norte la extensión del lago, que repito, es un lago artificial, y que, por supuesto, forma parte de nuestra ciudad. Y en la margen sur, si lo aprecian, es el lugar bien al sur de nuestra ciudad, a unos 5 kilómetros separado del casco urbano de nuestra ciudad, se encuentra el centro educativo del cual nos vamos a referir. Estamos hablando del IPEA 210, Ingeniero Víctor Terrotus. Este centro educativo es el centro educativo donde se va a desarrollar o donde se desarrolla esta experiencia a la cual nosotros nos sentimos orgullosos de poder llevarla adelante, ¿no? El IPEA 210, Ingeniero Víctor Terrotus, fue fundado en el año 1965, es una escuela de formación agrotécnica
Y en aquel momento tenía la intención de, digamos, surgió con la iniciativa de varios colonos que vivían en la ciudad de Almafuerte, de poder formar a sus hijos con formación justamente agropecuaria, para justamente poder dotar de conocimientos en el ámbito rural. En aquel momento no se llegaba a contar con la cantidad necesaria de alumnos, pero con el correr del tiempo se fueron sumando jóvenes, no solamente de la ciudad de Almafuerte, sino de la región, y pasaron los años. En una primera instancia fueron solo varones los que formaban las filas de este instituto educativo, y luego llegaron las mujeres, y se fueron sumando aulas, se fueron sumando, por supuesto, también bancos, porque el número de inscriptos fue creciendo. Es, como les dije, una escuela de formación agrotécnica, y les quería mostrar que esta es un poco nuestra escuela, ¿no? Nuestra escuela, que cuenta con 72 hectáreas, ¿sí? de predio. En esas 72 hectáreas se distribuyen no solamente las actividades o el espacio áulico, sino que también se distribuyen los espacios donde se realiza la producción agrícola y ganadera. Trabajos que tienen que ver con apicultura, cunicultura, encurtidos, producción avícola, producción porcina, producción vacuna, fabricación de dulces, todo lo que tiene que ver con la producción de quesos, porque la escuela también cuenta con un tambo, la siembra y cosecha de hortalizas, granos, y todo lo que tiene que ver con el tratamiento del monte frutal, ya que la escuela tiene un sector en el cual se cuenta con este tipo de cosecha. Allí vemos algunas de las fotos en las cuales se trabaja tanto en invernaderos como en huertas a cielo abierto, lo que tiene que ver con la crianza y faena de animales, y también lo que es la cosecha de granos en distintas etapas del año, trabajos que son realizados por los propios alumnos, muchos de ellos, por supuesto, con el seguimiento, la coordinación de los profesores y los maestros de campo. La escuela actualmente cuenta con 400 alumnos, que no solo son de la ciudad de Almafuerte, sino que provienen de múltiples lugares de la región, ya que el colegio además cuenta con 100 plazas de un espacio de internado para que los alumnos se hospeden durante la semana, por lo que se les brinda refrigerio para que estén y permanezcan y no tengan que viajar a sus lugares de residencia y puedan permanecer aquí en el mismo colegio. El cursado se realiza durante la mañana y la tarde, a doble jornada, comienza a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, luego hay un receso hasta las 2 de la tarde, y finalmente los alumnos se retiran entre las 16:30 y las 18:30, dependiendo del curso al que estemos refiriéndonos, ¿sí? Y es aquí, quise hacer esta breve introducción del contexto de la ciudad en la que yo vivo, del contexto en el cual se enmarca este proyecto, porque la gran pregunta que seguramente surge, y la gran pregunta en la que muchos nos hacen, es: ¿qué hace una radio en una escuela agrotécnica? ¿Sí? Es la gran pregunta que muchos nos hacen, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra localidad existe una escuela con formación en comunicación. Y es justamente el proyecto que se llevó adelante desde el año 2013, cuando se presentó el proyecto al Ministerio de Educación de la Nación, con la intención de tratar de que los jóvenes lograran transmitir todo aquello que sabían a la comunidad. Pero no solamente a la comunidad, sino también a sus pares. A sus pares de una manera que rompiera esa estructura áulica que por ahí muchas veces los inhibe, que muchas veces les impide poder transmitir eso que aprendieron, pero que tal vez
con esta nueva estructura que es mucho más dinámica, que requiere de otro trabajo, que requiere de otro entusiasmo, pueden transmitir y pueden llegar a entusiasmarse con otras características con las cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede cumplir tranquilamente. Es por eso que ese proyecto se conformó y se trabajó arduamente desde la escuela, y ese proyecto fue el que finalmente avaló el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Radios Escolares, a través del cual se financió la instalación de una radio en la escuela, una radio que, es importante aclarar, no solamente cuenta con un equipo, por ejemplo, una consola, micrófonos, auriculares y una computadora, sino que también contamos desde la radio con un equipo transmisor y una antena que fue instalada en el predio de la escuela desde el año 2013. Esto llevó y derivó a que, a través de otro programa que en un principio pertenecía al Ministerio de Educación de la Nación, más tarde al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que se llama el CAJ, Centro de Actividades Juveniles, se empezara a trabajar en un taller de radio. Aprovechando estas instalaciones y aprovechando las herramientas con las que ya contaba el colegio, la posibilidad de brindar un taller de radio que congregara a los alumnos fuera del horario de clase, porque la intención de los talleres es brindar las herramientas y brindar los conocimientos a los alumnos fuera del horario en el que cursan sus clases. Para realizar actividades recreativas, pero sobre todo pensando en cómo incentivar la oralidad, cómo incentivar la expresividad, pero sobre todo pensando en permitir entrar en contacto en un mundo tan maravilloso como lo es el mundo radiofónico. Y también que ellos pudieran escucharse, algo que muchas veces les cuesta poder escucharse. Le genera cierto temor, le genera vergüenza, pero esto les permitiría escucharse, ¿no? A través del dial y que otros los escuchen. Era romper barreras, romper fronteras, algo que, como todo, es un desafío y había que afrontarlo. Y empezamos con la convocatoria, y como se ve, la convocatoria, la primera fue numerosa, porque nos congregó jóvenes de todos los cursos, pequeños de primer año, pequeños de segundo, hasta jóvenes de séptimo año. La formación agrotécnica son formaciones de 7 años y nos llevó a que chicos de todas las edades llegaran al taller de radio. Y había que tener las ganas también, después de tener largas jornadas de estudio, de poder llegar a la radio, a hacer un programa, a tener la capacitación y, por supuesto, sumarse a esto que era el taller. Empezamos con una etapa de preproducción. Una etapa de preproducción porque los chicos no tenían el conocimiento. ¿En qué se basó la etapa de preproducción? Básicamente, en etapas de los conocimientos básicos de las tareas del operador y las tareas del locutor. La primera etapa fue la etapa más dura, la etapa más rígida, si se quiere, que tiene que ver con los conocimientos técnicos, lo que tiene que ver con las explicaciones del sonido, los manejos de los programas, que tienen que ver con las salidas al aire, los programas de edición de sonido, el manejo del equipo transmisor, la disposición de los micrófonos, de los retornos, cómo se realizan las salidas al aire, cómo realizar ciertas cuestiones técnicas que hacen al trabajo básicamente del operador en radio. Luego pasamos a una etapa que tiene que ver con las explicaciones de las tareas del locutor. Y acá ya pasamos a una cuestión más bien subjetiva, donde cada uno podía
estar más desenvuelto o no, pero tratar de ir al ritmo de cada uno. Acá la idea no era fijar un ritmo general, cada uno ponía el ritmo y las ganas que podía, porque esto era la posibilidad de que cada uno pudiera expresarse como quisiera. Entonces, acá la intención era mostrar cuál era el rol del locutor, las características del locutor, del presentador, del animador, las tareas de respiración, la importancia de la respiración, qué significa la respiración correcta para no dañar las cuerdas vocales, la importancia de la improvisación, las técnicas de lo que tiene que ver con el ritmo en radio, ¿sí? Las pausas, la lectura frente al micrófono de diferentes tipos de texto, la entonación, tareas que tampoco fueron sencillas, pero que significaron una etapa de preproducción. Y algo que es muy importante porque estas dos etapas significaron dos etapas que la tuvieron que hacer todos, porque la idea es que todos rotaran las tareas. Los que alguna vez fueron locutores pasarían a ser operadores, y los que alguna vez fueron operadores pasarían a ser locutores. Y llegaría después la etapa de producción. La etapa de producción es la etapa más entusiasta porque ya nos acercaríamos a la etapa de salida al aire. Pero la etapa de producción requería el compromiso de todos trabajar con un mismo fin, la consolidación de un programa de radio. La primera parte de esta etapa de producción significaba la selección de los contenidos, la búsqueda de qué temas se iban a tratar en el programa. ¿Sí? Esto era muy importante porque en el caso particular, como coordinador del taller, nunca traté de imponer temas, siempre traté de guiar, de ser un guía, pero nunca de imponer temas. Traté de que los temas fueran por ahí los que traían o los que por ahí entusiasmaban a ellos, a los chicos, para que fueran entusiasmados en la búsqueda de información. En cuanto se iban a dividir los bloques después, ¿no? En cierta forma los bloques ya estaban preestablecidos, pero cómo se iban a dividir esos bloques, con música, cómo se iban a plantear cada uno de los bloques, si con alguna entrevista, si con alguna lectura, en fin, plantear los temas. Para pasar ya a la segunda parte de la etapa de producción, que tiene que ver con la producción de los contenidos. La producción de los contenidos, que allí sí ya tiene que ver con cómo vamos a buscar la información, a dónde vamos a recurrir para buscar el material sobre ese tema, a quién vamos a hablar para entrevistar, a un compañero, a un profesor, a un especialista, a quién vamos a, qué temas musicales vamos a buscar, de dónde los vamos a sacar. Eso también implica la etapa de producción en un tiempo determinado. Y luego llegaría la etapa de ejecución, algo que era muy importante. La etapa de quién iba a ser el locutor, quién iba a ser el operador, y algo que era sumamente importante, el establecimiento de una pauta o rutina. La pauta o rutina es esa hoja de ruta que permitiría tanto al operador como al locutor saber y guiarse de qué temas estaban asignados en cada bloque, cómo se iban a guiar tanto el locutor como el operador para saber el destino seguir, ¿no? El locutor, ¿sí? Sabiendo qué es lo que tenía que decir, en un estilo, si bien informal, pero respetuoso. En el caso del operador, siempre acompañado con la presencia del coordinador, que por supuesto iba guiando, iba dando los puntos a seguir, cuando tenía que salir al aire alguna nota, cuando tenía que poner la música, en fin, todos los datos a consignar, siempre con la pauta o rutina que lo guiaba. A la par de esto, fue necesaria la construcción de una identidad de la radio. Por eso fue necesario crear el nombre de la radio. Entonces, del propio grupo surgió el nombre La Tranquera. La Tranquera fue el nombre que los propios chicos sugirieron para el nombre de la radio como una identidad que fuera, no solamente que los identificaba a ellos, sino que identificaba el contexto desde donde nacía la radio. Por eso la radio 92.7 FM, La Tranquera, es el nombre de la radio del IPEA 210. Después comenzó la etapa de identificación exterior, ¿sí? Donde los chicos empezaron a plasmar en distintos lugares de la escuela
distintos dibujos en los cuales comenzaron a desarrollar, por supuesto, exteriorizar la radio, porque la radio estaba en un lugar interno, cerrado por una cuestión acústica, pero comenzaron a mostrar que había una radio en la escuela. Los propios chicos fueron los encargados de armar el estudio, en cierta forma, de darle color al estudio. Este era el antes y este fue el después. Como los chicos también se entusiasmaron en cuanto a darle una cara distinta a la radio. Después, otra de las cosas fue también visibilizar la radio hacia el exterior, en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que son importantes al momento de difundir la información que pasa en la radio. Pues los propios chicos fueron los encargados también de crear esto que manejan muy bien. Y una vez que se fue consolidando el trabajo en la radio, los propios chicos fueron creando sus propios programas, con nombres que fueron sugiriendo, con la coordinación, por supuesto, y con el apoyo de la coordinación, en horarios fuera del horario de cursado, pero que fueron los chicos los que manejaban su estilo de programa con sus temáticas, ya coordinados por ellos mismos, ¿no? Y acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? Infomusic, ¿sí?, de Radio La Tranquera, con, obviamente, el diseño que ellos mismos realizaban de su programa. Aficionados al rock, algo que ellos también querían. Peor es nada, ¿sí?, otro de los programas que fueron diseñando. También llegó el momento de la capacitación desde distintas instituciones, sobre todo desde radios escolares de la provincia de Córdoba. Se nos invitó tanto a nuestra escuela como a las escuelas que contaban con radios escolares a formar parte de capacitaciones, y esto también incentivó mucho a los chicos a compartir con sus pares de otros lugares de la provincia de Córdoba lo que sucedía las experiencias que sucedían en otras escuelas, ¿no? Y eso también incentivaba a los chicos a tomar otras ideas, a compartir sus propias ideas con otros, y a nosotros como docentes también a poder llevar y plasmar lo que veníamos realizando en nuestros espacios, ¿no? Y algo que nos resultó muy importante, el desafío de estimular la lectura, un espacio de lectura dentro de la radio, ¿sí? Espacios de lectura, de producción, sobre todo de interpretación, pero además para que los chicos puedan incentivar la lectura. Desde distintas materias, un trabajo interdisciplinario con el área de lengua, con el área de distintas materias, sobre todo materias que no son afines, pero que en realidad se sumaron al proyecto, tratar de estimular la lectura y sumarse, ¿sí?, a lo que se denominó radios abiertas. Un espacio en el cual nos animamos a sacar todos los equipos de la radio al patio central de la escuela, no solamente los micrófonos y la consola, sino también hasta el equipo transmisor, para que todos los chicos de la escuela pudieran ver cómo se hace el programa de radio, cómo sus compañeros hacen radio, con todo el desafío de lo que significaba, ¿no? Y sumar a los docentes para que los propios docentes pudieran explicar parte del contenido de sus materias, obviamente algo muy pequeño, pero a través de las preguntas que los propios alumnos y que los propios locutores les hacían en este desafío de la radio abierta. También la radio se sumó en este espacio de radio abierta a la cobertura de eventos que se organizaban en la escuela, entre ellos, por ejemplo, uno de los eventos que organizó el Departamento de Educación Física, una maratón que se desarrolló y que la radio también estuvo presente. Bueno, había algunas producciones, pero por una cuestión de tiempo no las vamos a poder compartir, sobre lo que los chicos han creado, pero me quiero quedar con esta idea de la importancia de la radio justamente en este tiempo, sobre todo en los múltiples efectos y en los múltiples valores que la radio ha tomado en
en estas situaciones. Y quiero, para finalizar, llegar a estas reflexiones finales que me parecen muy importantes, ¿no? Porque la radio le ha permitido a los jóvenes poder transmitir todo aquello que van aprendiendo desde su formación técnica al público, ¿no? Ese conocimiento, un conocimiento que van adquiriendo a lo largo de los años, lo pueden transmitir en la radio al público, a la mamá, al papá, que lo llaman por teléfono, le dicen, mamá, sintonizame que estoy saliendo por radio, ¿sí? Pero también lo pueden transmitir a esos compañeros más pequeños de la escuela, a ese compañero que va a algún curso inferior, y que en ese diálogo también transmiten conocimiento, conformándose una instancia de formación horizontal entre pares, ¿sí? La radio constituye también una formación en valores, ¿no? Inculcando desde lo formativo y también desde lo lúdico, porque la intención de hacer este taller no fue hacer un taller como estar en el aula, sino hacer un taller donde podamos compartir un lugar ameno, un lugar donde podamos jugar también. Cuestiones que tienen que ver con la disciplina, cuestiones que tienen que ver con lo ordenado, con el orden, con el compromiso, pero también tratando de estimular a fortalecer la lectura frente al otro, ¿sí? Algo que para los chicos es muy complejo. Tratando de improvisar, tratando de reflexionar sobre lo que les pasa, sobre lo que han leído, sobre lo que tienen. Y sobre todo, algo que es muy difícil, lograr empatía. En una sociedad donde cada vez estamos siendo más individualistas, lograr que la radio sea el vehículo o el vínculo entre jóvenes para lograr empatía, pudiendo escucharse, respetando el turno de habla, y lograr de esta manera una efectiva comunicación, ese también es y ha sido uno de los objetivos que se ha propuesto el taller y que por suerte lo ha venido cumpliendo. La radio también se convierte en una herramienta pedagógica que no solo permite articular contenidos de distintos espacios curriculares, sino que permite que los alumnos expresen sentimientos, ¿sí? No solamente permite que uno logre articular esos conocimientos, sino que también los chicos puedan expresarse, puedan expresar lo que sienten, lo que les pasa, y logren transmitir lo que les pasa en esta etapa tan compleja de la vida. Recordemos que están en el transcurrir de una etapa en la cual abandonan una etapa de la vida para pasar a otra. Y justamente es a través de la radio donde se les puede brindar este espacio para abrir una puerta, ¿no? Una puerta que les permita expresarse. Y por último, por todo esto, ¿sí? Cuando se habla de transmitir conocimiento, no solo se busca enriquecer la razón, ¿sí? Con esto quiero cerrar. Mediante el taller de radio se ha buscado contribuir a que estos jóvenes conozcan el maravilloso mundo de la radio, mediante el cual puedan expresar, mediante aquello que desean, aquello que quieren, que anhelan, o simplemente aquello que añoran, y que, por supuesto, permite llenar vacíos que muchas veces no logran encontrar espacios donde manifestarlos. Si la radio crea el mágico ambiente para poder lograr esa expresión, entonces la radio habrá cumplido con el más importante objetivo. La radio se habrá convertido en esa hermosa herramienta que va a contribuir justamente al conocimiento para la vida. Desde ya, muchas gracias por su atención. Hugo, indudablemente maravillosa tu criba, tu mochila que nos compartes. Marcela Ciarde de Patagonia te escribe: qué interesante fomentar y difundir desde la Escuela Agrotécnica saberes propios de aula y de la escuela a la comunidad
indudablemente la radio cumple la función de socializar los aprendizajes académicos y técnicos que construyen ese ámbito educativo. Y te pregunta, que ahorita después de que Verónica responda a esa pregunta, es que se fomenta en este proyecto desde el saberes agrotécnico, el uso sustentable y sostenible de los recursos, se alfabetiza desde la escuela a través de la radio el cuidado del ambiente, la necesidad prácticas de reciclaje, fuera de las felicitaciones que te dan. Pero te digo, ahorita contestas, porque para darle paso a Luisa que le pregunte a Verónica, porque la profesora Adriana Rubla le dice a Verónica: maestra, la felicito porque en primera instancia tuvo el coraje para decir, instaló mi ruta, mi horizonte de este proyecto. Tener el valor de la renuncia es quizá la oportunidad del propio reencuentro. Soy docente de artes, maravilloso el trabajo de artes que hace Adriana Rubla, y además promotora cultural aquí en Antioquia. Total sintonía con usted. Luisa, para que le dé espacio a Verónica en esas compartir de saberes que estamos haciendo, y Hugo, maravilloso ese tren herciano que generaste con la tranquera. Estaba mirando la página del Facebook, los chicos, maravillosos. Verónica, el tejer en los cuerpos, en las sonrisas, en la mente, el hacernos mirar la infancia de una forma diferente con la yoga y empezar en esa pincelada corporal de memoria de lo que es la felicidad, de lo que nos hace crecer, es una experiencia que nos llega y nos teje para las nuevas dinámicas de la escuela. Y tu experiencia en ese momento, en esta época en que nuestros cuerpos están confinados, nos invita también a nosotros, a los adultos, a tejer esa armonía corporal que necesitamos, a bajar los estrés, a bajar la incertidumbre y a buscar ese oasis de paz que de pronto no encontramos por no estar concluyendo con el cuerpo la esperanza. Así pues, Verónica, vamos a darle respuesta a estos interrogantes, porque las felicitaciones son miles y las admiraciones aquí nos dejan grandes pinceladas corporales para ese crecimiento como maestra. Te doy la palabra, te entrego mi mochila, Verónica. Bueno, muchas gracias, Luisa Elvira, por tus palabras, y considero que sí, se abre un espacio muy importante para que reflexionemos nosotros también como adultos y como maestros, qué es lo que tenemos dentro de nosotros para poder ofrecer, ¿no? Respondiendo también a la pregunta, bueno, agradezco a Adriana también por su comentario, y sería muy chévere que pudiéramos contactarnos y hablar al respecto, porque pues el arte es algo que me apasiona a mí también, pero el yoga es en donde yo he encontrado la conexión, ¿sí? Para llegar a los niños y como decía antes, de pronto no tener esa presión de estar presentando algo, el ejercicio escénico, que también me encanta, pero que el yoga no me obliga a eso, y sin embargo pues lo hemos realizado, porque con los niños también hemos tenido la oportunidad de hacer ejercicios escénicos en donde mezclamos teatro y yoga. A partir del cuerpo expresamos y contamos historias a los padres, y también ha sido una experiencia maravillosa. Respondiendo también a la profesora Marcela con respecto a si esta metodología de apertura a través de yoga aporta a los niños herramientas para superar traumas, conflictos que condicionan su aprendizaje, pues yo no podría decirte, verificar si ayuda a superar traumas o conflictos, pues siento que es más como del espacio desde la psicología, pero como maestra sí puedo decirte que es una estrategia que brinda muchas posibilidades, que brinda muchas herramientas al estudiante para poder de pronto abrir su mente a, como digo en la metodología, tener esa apertura de su mente y de su corazón para poder ver otras cosas más allá de pronto de un dolor, de un recuerdo, de un odio quizás inclusive, ¿no? También que a veces tienen nuestros estudiantes, y crear esa resiliencia y también ese amor propio y el momento del perdón. Porque el yoga, con todas estas herramientas, porque el yoga, como yo les decía, no es solamente el cuerpo ni es solamente la respiración, es que el yoga es el conjunto de todas estas de todos estos espacios. Es que el yoga es meditación, respiración,
cuerpo, ¿sí? Por eso hablo yo de todos estos momentos, porque el yoga es un conjunto en donde sí te puede brindar miles de herramientas para que el niño sí pueda llegar a encontrar momentos y a encontrar otras visiones de la vida. También considero que el yoga sí permite encontrar espacios de aprendizaje, claro que sí. Cuando yo hablo de un niño que tiene Asperger, eh, lo recuerdo y cuando llego el niño no me mira a los ojos, el niño no es capaz de decirme ese nombre, el niño no es capaz de sentarse en el círculo porque siempre estamos en círculo para compartir y de pronto a partir de este juego y de estas habilidades y de estas herramientas que se reúnen en esta estrategia, encontrar que el niño de pronto te está mirando a los ojos, intenta decir tu nombre, se relaciona con el otro. Hablamos de un aprendizaje y cuando hay un aprendizaje social, cuando el niño puede tener un control de su cuerpo, cuando el niño puede decir que está en un grupo, pienso que hay un clic para el aprendizaje importantísimo, ¿no? Porque pues definitivamente el ser humano es un ser social. Nosotros solos no hacemos nada. Entonces, cuando hablamos de sociabilización, ahí hay un proceso de aprendizaje. Ahí ya empieza. Y entonces el niño va a empezar a desarrollar su lenguaje, el niño va a empezar a conocer cómo es que se construye esa relación con el otro, pero uno como docente consciente es el que tiene que fomentar el espacio, ¿no? El ambiente para que esas posibilidades se puedan dar. También considero que hay un aprendizaje cuando el niño aprende que hay otras formas de comunicarse y no con el golpe, o no con la palabra, o no con la tirada en el suelo, ¿sí? Porque son formas de comunicación que ellos aprenden por lo que posiblemente ven en sus casas. Entonces, este es un espacio en el que él tiene que aprender que hay otras maneras. Es un espacio en donde todo el tiempo se está aprendiendo. Bueno, Hugo, y además que la profe Susana Fossati del Club de Ciencias, Jorge Cafrune, te da también un saludo y unas felicitaciones. Adelante con tu comentario. Bueno, muchas gracias por los comentarios. También agradecer y felicitar a Verónica por el trabajo y por la exposición, muy interesante, por cierto. Comentarle también brevemente, antes de la respuesta, que en el caso del IPEA, donde hemos trabajado, se ha llevado adelante ya desde un tiempo esta parte, a través de una de sus profesoras, un trabajo con la práctica del yoga, a través de alumnos, con alumnos de primer año, y realmente nos comentaba esta profesora el cambio en cuanto al comportamiento de los chicos, el cambio armonioso en el curso, así que felicitarte por el trabajo que has realizado y que has expuesto, y compartir también este breve aporte nomás que quería contribuir. Respecto a la consulta que nos comentaba Adriana, si se fomenta Marcela Ciarde de Patagonia. Marcela, perdón. Marcela, digamos, se ha articulado lo que tiene que ver el taller, tanto el taller como las distintas disciplinas, en el trabajo mancomunado a través de la radio. Hay que destacar que dentro del trabajo que se viene realizando en la escuela agrotécnica, se trabaja desde primer año hasta séptimo con los talleres de granja. Los chicos ni bien ingresan a la escuela, aparte de tener su formación básica, si se quiere así llamar, en materias elementales como lengua, matemáticas, geografía, historia, ellos ya tienen materias de granja, ¿sí? Entonces comienzan a tener huerta, y en ese primer año, por ejemplo, comienzan a tener la formación de cómo preparar el compostaje, ¿no? La tierra fértil. Comienzan a tener cunicultura, el trabajo con conejos, y todo ese trabajo
también es tomado desde la radio para que lo puedan transmitir los chicos, ese conocimiento, puedan transmitirlo, puedan transmitir todo eso que han aprendido, y para que esa réplica, esa transmisión pueda llegar a contagiar, si se quiere, a mucha gente, para que puedan aprender desde sus casas a realizar un compostaje, puedan aprender desde sus casas a realizar una pequeña huerta en el fondo de su jardín, porque los chicos con muy pocos elementos pueden, digamos, desde la escuela se incentiva a tener la huerta en la casa, ¿sí? Entonces, también es muy importante que los chicos, a través de la radio, pueden transmitir esto, ¿no? Por supuesto que a medida que van pasando los años, ya comienzan a tener materias específicas como producción vegetal y producción animal, donde ya, por supuesto, aparte de trabajar con los organismos y de los animales, los distintos animales que van viendo, también van trabajando con ciertas características de los animales. Voy a dar brevemente una de las notas que trabajaron los chicos que en cierta forma causó gracia, pero también nos llamó mucho la atención al momento de realizar esta nota, que fue publicada y que la presentamos en una de las, en uno de los congresos que participamos. En una de las notas se presenta un proyecto en el cual se comenzó a trabajar en la escuela con colocar música suave a las vacas mientras se las ordeña, con el objetivo de lograr que las mismas estén mucho más relajadas y lograr que de esta manera obtener un mayor rinde en el ordeño. Y esto ha logrado su objetivo. Entonces, en la nota que se le hace al profesor encargado del proyecto, justamente él da toda la explicación. Yo no voy a entrar en detalle porque cometería seguramente algún error. Él da toda la explicación científica de por qué la música estimula, la música, por supuesto, una música relajada, estimula a que la vaca pueda ofrecer mayor cantidad de leche al momento del ordeño. Y esto ha sido muy, pero muy importante para que los chicos lo aprendan y que en realidad aprendan a que el cuidado de los animales es muy importante en un espacio como el que están aprendiendo, ¿sí? Básicamente, esto es un poco lo que hace al cuidado del medio ambiente, otra de las cuestiones que también nos preguntaban y nos consultaban. Claro, Hugo. Y mira, ya tiene un podcast que Verónica te va a aportar sobre la importancia del yoga para niños para la emisora La Tranquera, además que es muy significativa el nombre que le colocaron los chicos a la emisora, ¿cierto? Y Verónica nos hace acordar con esa estructura que hace del taller de yoga, que una guía de recorrido ambiental patrimonial que lo generó Luisa y yo, es sobre el taller de los sentidos, en donde invitamos a que se perciba, se huela, se sienta todo lo interno, todo lo externo en la guía de recorrido ambiental patrimonial, que hace parte de un proceso de sensibilización. Nosotros, obviamente, de la escuela lo hicimos desde afuera, desde el conocimiento, pero la sensibilización desde el agua, pero lo más importante del taller de los sentidos, o sea, poner a los chicos a lamer, oler, tocar, sentir y palpar una piedra, todo lo del entorno, reconocer, eso hace parte también de esos procesos de transmutación y transferencia que ustedes maravillosamente nos hacen. Recordemos que también en este seminario nos ven maestros en formación, o sea, de escuelas normales de México, también de las facultades de educación de Colombia, también de Brasil, o sea, de una sintonía de este seminario que ha hecho que hagamos, como alguna vez le decían ahorita, una escuela latinoamericana, una escuela que precisamente entre y contestúa y que obviamente ha hecho que tengamos esa trascendencia. Luisa Elvira, para continuar con esta red,
¿Qué En hacemos este de ejercicio? enredado y tejido de nodos que estamos aquí esta tarde hay una ganancia. Hugo, la experiencia de la radio en la escuela nos hace tener sujetos más críticos. El hecho de que hoy en día este sea el medio con el que más nos manipule, al tener tú ese potencial de todo ese trabajo con estos chicos, estás creando otro tipo de ciudadanía, un ciudadano informado, un ciudadano capaz de crear una noticia, de hacer un guión, de analizarla, porque es ese proceso el que hay que destacar en lo que haces. Cuando tú nos muestras en tu exposición cómo van construyendo la radio desde los chicos y cómo ellos son los que van haciendo las propuestas, estás dejando el horizonte abierto para que la participación sea efectiva, no sea delegativa. Y eso hace parte del crecimiento de esta nueva ciudadanía y de estos ejes que hoy nos convocan. Me imagino que la radio en esos momentos de confinamiento fue el éxito para poder llegar a los espacios donde no tenían cómo comunicarse con los otros, cómo llegarle al otro y cómo informarle al otro los saberes que necesitaba. Y hoy nos has dado una lección de saberes, de cómo desde nuestras disciplinas podemos llegar a impactar a las comunidades y transformar las realidades y tejer esos argumentos comunicativos porque has hecho un currículo diferente, has hecho un currículo que nos invita a mirar el mundo con ojo crítico, que nos invita a analizar que otra escuela sí es posible y que la escuela que viene todavía está activa, que esta escuela que estamos creando en Latinoamérica, desde nuestras propuestas, como dice Ana Brisset, de los maestros de a pie, están caminando, están tejiéndose y están esperanzadas en que podemos construir un tejido social para nuestras comunidades. Verónica nos deja la expectativa de seguir tejiendo, sobre todo con nuestras poblaciones, con esas poblaciones que han tenido una crianza diferencial, que han sido vulneradas y el espacio de la yoga les resuelve una forma, una mirada de que el cuerpo no tiene que exaltarse, de que el cuerpo puede pausarse y puede mirar la diferencia con otra dinámica, puede resolver los conflictos desde la pausa, desde reconocer las diferencias y aceptación del otro, pero eso no quiere decir que no se construya la resiliencia, sino que la resiliencia va mucho más allá de ese término que nos han puesto ahí, porque lo primero es la pedagogía del cuidado. Y esa pedagogía del cuidado que esta tarde ustedes dos nos han traído, tú con la expresión argumentativa que nos invita a hacer silencio para poder escuchar al otro, y Verónica con la expresión de cuidar el cuerpo que nos invita a meternos en nosotros mismos. Hay dos claves que están aquí, la autorreflexión y la autodeterminación. Eso es una construcción pedagógica que se está nuevamente dimensionando, digámoslo, en estas dos propuestas que nos ayudarán a tejer nuevos currículos, que nos ayudarán a mirar el mundo de la vida en forma diferente. Y esa propuesta de autocuidado, autorreflexión y autodeterminación es una de las propuestas que debemos tener en cuenta para las épocas de incertidumbre, el saber explorar, el saber mirar que todavía hay esperanza, que todavía podemos transformar los prejuicios que nos han anudado y nos han atado y nos han hecho ser violentos durante años y que nosotros mismos le estamos dando soluciones. No tenemos que esperar a los otros, los estamos haciendo nosotros como latinoamericanos con lo que tenemos, con nuestros estudiantes que son la esperanza y el horizonte para seguir avanzando en esta construcción de identidad latinoamericana. A ustedes muchísimas gracias por esos avances. Hemos tejido unas habilidades comunicativas, unas habilidades corporales que nos hacen decir que hay un potencial humano aquí, tejiendo nudos de esperanza, tejiendo saberes y lo más importante, tejiendo epistemología latinoamericana. Y en esa epistemología latinoamericana yo me voy a atrever a hacerles una invitación. El Centro de Investigaciones del CEID de Adida está en este momento recibiendo artículos para su edición 60 de la revista en épocas de pandemia. Ya Tadiana y Alfonso tienen espero que Alfonso lo haya compartido a Tadiana, tienen el documento base para que nosotros podamos compartir esas experiencias y para que nuestros maestros y maestras
tengan dónde pincelar la esperanza, dónde hacer un elemento de trueque para el cambio y mirar ese cristal de defensa de la escuela pública para nuestros chicos, para esa ciudadanía que estamos empoderando. A ustedes 1000 gracias porque nos han dejado unos saberes que nos dicen vamos construyendo, vamos haciendo muy bien nuestra labor docente, al menos estamos pincelando en lo que nos toca, en lo único, en lo humano. Muchísimas gracias, maestro y maestra, por hacer de esta realidad de la escuela pública un espacio esperanzador, un espacio de sinergias, un espacio donde cada uno de ustedes pincela al otro y le pone la osadía y le pone esa transformación, porque hacer la esperanza es irnos transformando, no quedarnos en la espera, como decía el maestro Freire, sino hacer el momento de transformación. Voy a pasarle mi mochila a Alfonso. Alfonso, te voy a pasar mi mochila para que tú, con ese cristal que tenemos de informaciones, con ese cristal que tenemos esta tarde, nos cuente qué vamos a seguir construyendo nosotros en esta trama, ya que llegamos a los momentos finales. Gracias, recibo la mochila. Luisa, obviamente, dice Marcela, gracias, Hugo y Verónica, por las respuestas. Sigan desarrollando y difundiendo proyectos que propician estudiantes críticos, comprometidos con su propia formación, la del otro, el entorno de la comunidad. Las revoluciones se hacen en las aulas, completamente de acuerdo. También el chat coloqué, porque pidieron el Facebook de la emisora, dice Voz, con Z, y Voz, Radio La Tranquera 92.7. Y Verónica, me comprometo a conseguirte por medio de Ana Bricet, pasarte el correo de Adriana, porque realmente es una sinergia maravillosa que se generan. Bueno, recordemos que estamos en la Rechisua, en este seminario internacional de experiencias y compartirles interdisciplinarias que hacen parte también de los procesos de los maestros que hacemos investigación en la escuela y en las comunidades, que también hemos generado desde este espacio de la virtualidad el Seminario de Educación Rural Latinoamericana, que dentro de 15 días también tenemos la última sesión para ir cerrando como este encuentro de saberes maravilloso, y que no es la primera vez, son los primeros. Obviamente agradecemos a todos, a Hugo, a Verónica, que nos han fortalecido en estos diálogos precisamente, y compartimos precisamente las invitaciones del próximo FEDRA, el Foro de Educación Rural en Antioquia, también derivada de esta red de Chisua, y con el GIMPA, con el REDIEN de México. Tenemos precisamente la Red MENA, 15 años en Voces de Maestros Investigadores, de ese fortalecimiento de realidades y desafíos de la educación rural en Antioquia, el próximo martes a las 4 horas, 16 horas Colombia, que vamos a tener esto. Y el miércoles 25 vamos a tener en Acertic, primer aniversario, 2 ponencias: tecnología, aula, reflexión y propuestas, de Luis Emerson Ortega Buitrago, y pedagogía sin fronteras, de Lice Marcela Díaz Becerra, que hace parte de la Red Chisua. A Hugo, a Aida, a todos los maestros y maestras que nos han acompañado en este seminario de hoy, le entregamos, y que sigamos trasegando con nuestras mochilas, llenándolas, como dijo Verónica, no vaciándolas, sino llenándolas de estas expectativas entre todos. Maravillosa la participación de hoy en este encuentro que hacemos desde la Red Chisua, y que obviamente ha de fortalecernos, que recordamos precisamente que hasta el 28 tenemos, los que hemos sido ponentes en el seminario, hacer llegar la vita en una hoja de la propuesta que nosotros presentamos en el seminario, con toda la información para poder hacer las memorias más allá escrita, porque también en la red, los canales del Face y de YouTube de la Red Chisua se están colgando y se van colgando todas las experiencias que hemos tenido, casi 75 desde que empezamos precisamente el seminario internacional, que además son libros de experiencias, del compartir de maestros en estas que hacemos precisamente de la Red Chisua, y que empezamos en Colombia, y que ojalá después sigan precisamente los otros hermanos latinoamericanos, seguir con esta sinergia
hasta que las otras pandemias se generen y que podamos tener otro año sabático pedagógico y reencontrarnos, pero seguir fortaleciendo lo que nosotros estamos diciendo desde el grupo de investigación de modelo pedagógico alternativo y crítico GIMPAC del CEIDADIDA, la nueva escuela. La escuela nueva que incluso Silvio Rodríguez nos cantó y nos predijo hace mucho tiempo, pero que vamos a llegar fortalecidos con todo esto. Entrego la mochila, muchísimas gracias Hugo, Verónica, unas últimas palabras de despedida, de mensaje también a estos maestros y maestras de información que tenemos en América Latina que también nos siguen cada sábado. Recordemos que el próximo 28 es nuestra última sesión académica, porque el 30 vamos a tener un gran encuentro precisamente para congratularnos y congraciarnos con esta apuesta de los maestros de a pie, como dice Ana Bricet, que generamos desde la Red Chisua, maestros y maestras que hacen investigaciones en la escuela y sus comunidades. Verónica, Hugo, palabras finales de este evento, fuera de la sana. Bueno, pues agradecerles en primera instancia, agradecer el espacio, ¿no? Para seguir reflexionando y seguir construyendo desde adentro, en mi caso desde adentro para afuera, pienso que yo practico yoga y mi cuerpo sigue trabajando, sigue activándose y mi mente también todo el tiempo se sigue activando y moviéndose, pero estos encuentros me mueven desde adentro. Estos encuentros me hacen reflexionar, me hacen pensar y ser un poco más crítico frente a lo que estoy haciendo. De hecho, eh, tengo todo organizado lo de yoga y con estos encuentros he tenido la oportunidad de ir contextualizando muchísimo mejor mi proyecto, fortaleciéndolo, engrandeciéndolo y también el hecho de estar aquí y permitirme contarlo también me fortalece y me hace crecer. Entonces es muy lindo poder tener el espacio, compartirlo y invitarlos a todos a que sigamos construyendo, sigamos hilando, a que sigamos conectándonos, a que construyamos esos puentes de comunicación que son tan importantes y que recordemos que la educación se hace entre todos, eso individual no es. Entonces estos espacios son fundamentales, agradecerles por el espacio. Bueno, tomando un poco las palabras también de Verónica, agradecerles a la red Chisua, a Alfonso, Luisa, la calidez de sus palabras desde Argentina. Bueno, simplemente invitar a todos a seguir construyendo. Creo que son momentos los que estamos viviendo donde es necesario la construcción y particularmente desde la temática que he expuesto, creo que la radio es una herramienta que muchos le habían puesto fecha en la cual prácticamente la daban por finalizada y sin embargo, después de 100 años, la radio viene a mostrar que está más viva que nunca porque es la herramienta que nos permite a los jóvenes, a los grandes y a todos transmitir la imaginación, ¿sí? Nos permite transmitir la imaginación y creo que es esa herramienta la que hay que llevar a que los jóvenes puedan seguir replicando, es esa la herramienta que hay que seguir fomentando en estos ámbitos educativos. Así que nuevamente el agradecimiento desde Argentina, desde la red que formo parte aquí en Argentina, la red latinoamericana Comedi, un saludo muy grande para ustedes y por supuesto a seguir construyendo. Gracias, Hugo. Luisa, cierras. Bueno, hemos tejido esperanza, hemos tejido osadía, hemos tejido epistemologías. Y con nuestras epistemologías del sur, yo los voy a invitar a que todos abramos la cámara para tomarnos la foto. Recordemos que somos sujetos políticos haciendo educación, construyendo una memoria para nosotros, para nuestras comunidades, para nuestros contextos y haciendo la esperanza de mover lo que nos dan para un mundo, para un futuro del bienestar.
Entonces, abramos esas cámaras, por favor, y tomémonos esta foto entre todos para que hilemos y tejamos, y Ana Brice, que está por ahí también, nos dé esa posibilidad de seguir tejiendo, que el otro año, así no sea pandémico, tengamos otra vez la posibilidad, sino todos la semana, todos los sábados, al menos tenemos que ingeniárnoslas para tener esos encuentros, siquiera una vez al mes, para encontrarnos y pensarnos en la educación, porque pienso que estos espacios nos han hecho crecer y saber nuestras condiciones como maestros, y nos han hecho fortalecer y saber que los lazos no solamente suceden allá, sino que también están acá, y sabemos que somos una sola Latinoamérica, que nos fraccionaron, que nos pusieron fronteras, pero que estamos en el mismo barril, que estamos en las mismas condiciones, y son esas condiciones las que hoy nos invitan y nos provocan a seguir avanzando y a seguir construyendo este tejido en red.